Palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, El Verbo hecho carne. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Damos gracias a Dios porque hoy día empezamos el Evangelio de Juan y queremos con esto agradar a Dios y esperamos aprender de su palabra e ir ahí escudriñando la escritura para ir aprendiendo cuestiones que son muy importantes para nuestra vida eterna, para el pasar que tengamos como cristianos, para el conocimiento y el entendimiento, para nuestra transformación, para que también podamos evangelizar a otros. Hermanos, uno de los elementos fundamentales que es atacado por el diablo y el mundo es presentar a Jesús como lo que no es. Pero lo triste es que dentro del mismo ámbito cristiano, muchos no entienden quién realmente es Jesús. Juan en su evangelio comienza presentando a Jesús, porque es fundamental comprender esto. Si no sabemos quién es Jesús, ¿cómo vamos a poder entender y cómo nos vamos a poder entregar a Él? Si no lo tenemos muy claro, entonces buscaremos apoyo en fundamentos falsos, o en una vana religiosidad, o en las personas ahí en la iglesia, o en líderes religiosos, o incluso en experiencias místicas que van a transformarse como lo más importante que la misma persona del Señor Jesús. El apóstol Juan escribió para creyentes, hermanos, de cualquier origen, sean judíos o gentiles. Como discípulo amado, él fue testigo directo, lo que da credibilidad mayor a su relato. Su libro, hermano, no es una biografía, sino que el apóstol Juan, el evangelista Juan, presenta temáticamente la vida de Jesús. Muchos lectores de Juan tenían raíces griegas, en una cultura con muchos dioses mitológicos, y Juan sabe que está escribiendo también para todos aquellos. Juan sabe que está escribiendo para muchos incrédulos de nuestra época. Y Juan destaca que Jesús no solo es distinto a esos dioses que pueden tener las personas, sino absolutamente superior a ellos. Y escribe ahí, en su primer versículo de su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y fíjense ustedes, hay una similitud acá. En el principio, tal cual empieza la escritura ahí en el Génesis 1:1,
cuando dice, en el principio creó Dios. Y Juan dice, en el principio era el verbo, porque solo estaba Dios creando. Por eso Juan hace una similitud acá. Y esto queda íntimamente ligado a Jesús, el verbo, como Dios del principio, como creador de todo, como el todopoderoso, como el alfa, como el principio de todas las cosas. Y Juan asegura precisamente que la palabra del principio, o el verbo, es nada más ni nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo. Y como el verbo de Dios representa la expresión de Dios al universo creado. En el Génesis, hermano, que es el primer libro del Antiguo Testamento, Dios crea y dice en el principio creó Dios. Acá en el Nuevo Testamento, Dios nos va a hablar por su Hijo y por eso también empieza el libro de Juan con en el principio era el verbo. Pero note, hermanos, que este capítulo 1 de Juan, el apóstol al presentar a Jesús, no lo presenta como Hijo de Dios, sino lo presenta como el verbo de Dios, como la palabra de Dios, como dicen otras traducciones. La expresión de Dios significa eso. Y también como Dios mismo. Aquí hay cuestiones, hermanos, que muchas veces no llegamos a comprender totalmente y hay algunos hermanos que todavía se niegan a entender esto. Creen más en otro tipo de doctrina, en otros tipos de teología, que lo que dice la misma palabra ahí abiertamente. El verbo era Dios, dice. Por lo tanto, afirma la divinidad del verbo. Hablar de Jesús, hermano, es hablar de Dios. Hablar de Jesús es sinónimo de creador. Eso le cuesta muchísimo a mucha gente. La razón más simple de por qué se llama verbo a Jesús parece ser que como nuestras palabras, nuestros verbos, explican nuestras ideas a los demás, así también fue enviado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de su Padre al mundo. En su Evangelio Juan lo presenta como plenamente humano y como divino. Aunque sabemos, Jesús vivió como hombre, él nunca dejó de ser Dios eterno, el creador, la fuente de la vida. Creer esta verdad, hermano, es fundamental para la fe. Por ello Juan escribió su evangelio para fortalecer la confianza, la creencia en Jesucristo, como el verdadero Dios creador revelado a nosotros, como el eterno Hijo de Dios, que es la imagen del Dios mismo. Hermano, Juan utiliza la expresión el verbo, y en el Apocalipsis justamente se define como el verbo divino. El verbo es una palabra común en las tradiciones judías y griegas para referirse a Jesús. Las escrituras hebreas, por ejemplo, el verbo era una palabra que significaba agente de creación, era el medio central del mensaje divino y significaba una norma de santidad, era a través del cual se presentaba el mensaje divino, la palabra, el verbo. Mientras tanto que en la filosofía griega, la palabra verbo simbolizaba la razón que gobierna el mundo. Por lo tanto, Juan identifica a Jesús como el creador, como la revelación suprema, como la imagen viva de Dios. Y destaca que esta comprensión que resultaba escandalosa tanto para judíos como para griegos, sin embargo, para Juan este concepto es el núcleo de su evangelio de Jesucristo, que Jesús es el verbo, es la palabra dicha, es la forma de conectarse Dios, el Dios invisible, con todos nosotros. Para los lectores judíos, decir que el verbo era Dios era una blasfemia, pues el verbo para los lectores judíos era una forma de decir de Dios mismo. Cuando esto lo escuchaban los lectores griegos, aquel verbo fue hecho carne, por ejemplo, era impensable para los griegos, pues para ellos el verbo era el pensamiento que aún estaba en la mente. Y Juan dice que ese pensamiento que aún estaba en la mente, en este caso de Dios, es precisamente el que fue revelado a nosotros. Antes que el mundo fuese, hermano, o desde la eternidad, con estas palabras del apóstol Juan, entendemos que ya existía Jesús. Él comió con ellos, el Dios del universo, el principio, el que estaba creando. Así que Juan sabe muy bien de quién está hablando. Decir que Jesús era el verbo parece a simple vista una locura, pues el verbo era una expresión usada por los judíos en aquella época que era semejante a decir Dios. El verbo es a Dios lo que la palabra del hombre es al hombre mismo.
implica entonces que la manifestación o expresión de sí mismo a los que están fuera de él para ser comprendido lo que hizo precisamente el Dios del universo, hacerse comprender, expresarse. Ese Dios que no puede tener un contacto directo con cada criatura en su máximo esplendor, porque cada uno de nosotros sería fulminado, decidió crear un mundo y conectarse con ese mundo. El verbo de Dios es entonces la expresión de Dios al mundo. Decir que el verbo era con Dios implica existencia consciente, inseparable de Él y asociado también con Él. Implica una unión íntima, no como personas distintas, sino como imposible de existir separadamente. Así es definido el Señor Jesús por Juan al comienzo de su evangelio. El decir el verbo era Dios revela claramente la divinidad del Señor Jesús. Esta expresión es clara, no tiene una lectura compleja. El verbo en sustancia y esencia, en el fondo, es Dios mismo, con divinidad propia y en unidad también absoluta del ser divino único. Y Juan el capítulo 1, versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Juan sitúa a Jesús en el principio de todo, siendo el mismo Dios con Dios. No es un ser creado. Él es el creador que estaba antes que todas las cosas, siendo en unidad con Dios, dice Juan. No como varias personas divinas, separadas, como creen y enseñan algunos, sino un solo Dios con existencia eterna, en esa condición en el principio, antes que el mundo fuese. Pero además mire lo que dice Jehová. Para los que no creen que Jehová es Jesús, que no creen que Dios se ha manifestado en carne. Mire lo que dice Jehová a través del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, sobre su futuro nombre que sería conocido. Si usted revisa Isaías capítulo 52, versículo 6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Fíjese que lo dijo Jehová, el que ya tenía un nombre para los judíos. Dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, yo mismo estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre, dice Jehová. ¿Que acaso ya no lo sabía que el nombre de Dios era Jehová? Está claro que la escritura, hermano, es una revelación que debemos ir entendiendo. Dice Jehová que el mundo, que el pueblo judío sabría su nombre y que él mismo que hablaba estaría presente. Y precisamente Jesús es el nombre revelado a todo hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que hay en los cielos, la tierra, bajo la tierra. Y el mismo Jehová se hizo presente acá, estando con nosotros. Y también mire lo que dice el profeta Jeremías, si a alguien le parece poco. Jeremías 23:3. Dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Yo mismo las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y también algo parecido dice el profeta Ezequiel, Ezequiel 34:11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién dijo eso? Jehová el Señor. Y dice que yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿El mismo vendría? ¿Significa eso? ¿Y quién es el dueño de las ovejas? ¿Qué sabemos nosotros de la escritura del Nuevo Testamento? ¿Quién es el pastor de las ovejas? En nuestro Señor Jesucristo. Interesante que Juan comienza diciendo claramente que el verbo definitivamente estaba en el principio y ese verbo es Dios, que se nos reveló a nosotros. Y dice Juan el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante, hermanos, entender esto, que Jesús es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice. Juan revela que el verbo, que el Señor Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Cristo no fue una carta bajo la manga que sacó Dios para arreglar el tema del pecado y de la muerte, sino que el Cristo es el mismo creador que vino a nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento dice, Jehová, yo mismo iré, yo mismo lo salvaré, yo estaré ahí. No otro, no otra persona divina, sino yo mismo, dice Jehová. Isaías también en el capítulo 48, versículo 12, dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero.
Si usted revisa el Apocalipsis de Juan, va a encontrar que el Señor Jesús dice, yo el primero, yo el postrero, yo el alfa, yo la omega. Y eso lo dijo a través del profeta Isaías, Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo creó el Señor? Sabemos que creó de la nada. Eso se llama creación ex nihilo, que implica creación a partir de la nada. Cuando Dios creó, hizo algo de la nada, de las cosas me refiero. El apóstol Juan sitúa a Jesús antes de la creación de todas las cosas. O sea, en la nada ya estaba Dios. Es decir, presenta a Jesús como Dios creador, el que hizo todas las cosas, el que estaba antes de todo. Y gracias a Él, dice, existe la creación. Gracias a Él, todas las cosas creadas son de Él. Sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el arcángel más elevado que usted se pueda imaginar, hasta el gusano más despreciable. Fíjese lo que dice también el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, escuche bien, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y también el mismo apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, ahí a los Colosenses, en Colosenses 1, del 15 al 17, dice del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es una verdad, hermanos, que nos debe quedar sumamente claro. Y dice Juan el capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz forman parte, hermanos, del vocabulario fundamental del apóstol Juan a lo largo de su evangelio, cuando describe, por ejemplo, la misión y la esencia del verbo encarnado. El apóstol Juan presenta al Señor Jesús como la vida en sí misma. El apóstol Pedro, también lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, presenta a Jesús como el autor de la vida, en su mensaje ahí que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hermanos, Dios es luz. Y Juan también en su carta, en 1 Juan 1, versículo 5 al 7, enfatiza esta situación. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, refiriéndose a Jesús, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios, hermano, es vida y luz. Y también allá por el año 1000 antes de Cristo, David en su Salmo 36, versículo 9, dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y asocia estos dos conceptos, la vida y la luz, que está impresa, es innata, es inherente a Dios. Entonces, debemos orar, hermanos, sin parar. Que nuestros ojos sean abiertos para contemplar al Creador, al Cristo, a Jesús, al Padre que vino a nosotros, al único Dios, al único Señor, a esta luz, para que andemos en ella y así seamos hechos sabios para salvación por fe en Jesucristo. Y dice Juan el capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Básicamente nos dice que el mundo estaba en tinieblas de maldad y vino la luz, que es el Señor Jesús. Y resplandeció, iluminó a los hombres para que lo veamos a Él, que es la luz, y abandonemos nosotros las tinieblas en donde vivíamos sin ver, sin entender. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy la vida, pues sin Él nada vivo podría tener vida. También Él es la vida increada que se vistió de humanidad. También el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, pues Él alumbra las tinieblas de un mundo lleno de pecado. Y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque nosotros debemos reflejar ahora esa luz,
porque somos los que debemos ahora reflejar la imagen de Cristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Nosotros somos ahora la imagen de ese Dios también que las otras personas no ven. Y dice Juan que no prevalecieron las tinieblas sobre la luz. La palabra prevalecieron es catalambano. Y esta palabra puede tener tres significados, hermano. Que puede significar, catalambano puede significar apoderarse, asir o dominar. Como tal, por lo tanto, el versículo 5 se podría leer así: las tinieblas no tienen control sobre la luz. También esta palabra catalambano puede traducirse percibir, lograr o asir con la mente, o prevalecer con el esfuerzo mental o moral. Y teniendo en cuenta este significado de la palabra catalambano, que es traducida como prevalecer o no prevalecer, el versículo podría traducirse de la siguiente forma: es decir, las tinieblas no entienden la luz. Claro, las tinieblas no entienden la luz. Usted sabe, usted le habla estas cosas a un incrédulo y no entiende hasta que no le sea revelado. También dice la escritura aquí, esta palabra catalambano, que está traducida como no prevalecieron, puede traducirse como apagar, como extinguir, como matar la luz, como sofocarla. Entonces este versículo podría leerse: las tinieblas nunca podrán extinguir la luz. Y esto, hermano, debe darnos paz y tranquilidad. Cuando tenemos nuestra lucha, cuando estamos ahí sufriendo con el pecado, tentados, metiendo ya los pies en el pecado, las manos en el pecado, que las tinieblas no prevalecerán, no lograrán extinguir la luz. La luz y las tinieblas, hermanos, son esencialmente antagónicas entre sí, entendemos. La seguridad del cristiano entonces no solo está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, que Dios es más fuerte que el diablo, sino que también la luz prevalecerá sobre ellas. El resultado final es que la luz prevalece sobre las tinieblas. Para ello debemos seguir la luz, debemos ser iluminados por la luz en nuestra toma de decisiones, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Debemos permanecer al alcance de la luz, al alcance de la palabra de Dios, porque es ella la que nos va a iluminar. Y las tinieblas, por lo tanto, toda la incredulidad, toda la falsa ciencia, toda la falsa información, no podrán prevalecer contra la palabra de Dios, contra la luz. Esto significa, hermanos, que el mal no podrá vencer el bien. Hoy día muchas veces la gente se lamenta porque hay malas noticias. Las noticias son, las crónicas rojas abundan, pero el mal no podrá vencer al bien. Por eso también Satanás no podrá vencer a Jesucristo. Qué bien, hermano, estamos en el equipo ganador, usted lo sabe. Y dice Juan en el capítulo 1, de los versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El apóstol Juan presenta ahora a Juan el Bautista como alguien muy especial, como un enviado de Dios. De hecho, el mismo Señor dijo que Juan era el mayor profeta que había existido, el mayor de todos, pues fue el único profeta que fue anunciado en las Escrituras. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel fueron anunciados, pero sí Juan el Bautista. Isaías lo anunció en el capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y eso es lo que vino a hacer Juan. Fue una voz que clamó en el desierto, que preparó el camino a Jehová. Fíjense usted, a Jesús. Preparó el camino a Jesús y enderezó calzada en la soledad a nuestro Dios, porque tuvo que llevar a esa sociedad del siglo primero, ahí en Judea, a la expectación del Mesías que ya venía y al arrepentimiento. Asimismo lo confirman esto los otros tres evangelistas, Mateo, Marco y Lucas, con respecto a que precisamente Juan el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y Juan también dice lo mismo ahí en Juan 1:23, que es el cumplimiento de la profecía de Isaías. El plan de Dios, hermano, fue usar a alguien, una persona común en aquella época, que tuviera un comportamiento fuera de lo común, para preparar el corazón de los judíos y guiarlo hacia el arrepentimiento y la necesidad del bautismo en agua. Para eso Juan el Bautista fue apartado del resto de su comunidad y vivió casi como un ermitaño en el desierto, alimentándose de lo que Dios le proveía.
con lo mínimo, usando piel de camello para abrigarse y comiendo miel silvestre y langosta del desierto, con una forma de vida muy austera. Juan el Bautista creció, se desarrolló como un hombre de fe, apartado, para cumplir una misión bien específica de preparar el camino del Mesías, de preparar camino a Jehová, como decía la escritura ahí en Isaías 43. Y una vez hecha su aparición en público, el Mesías o Jehová que vino, el Bautista debía menguar para dejar que el Cristo creciese y alumbrase sobre el pueblo que ya había sido preparado por él, y para que fuese ahora bautizado con el fuego de Dios que quema el pecado y transforma plenamente al pecador arrepentido. Y el bautismo en agua de Juan se transformó entonces en un bautismo que sería en el Espíritu Santo. Juan, hermano, el Bautista, sería encargado de, entonces de bautizar al Cristo prometido hace siglos. Y fue anunciado también 700 años antes de que naciera, que vendría a preparar camino a Jehová, ahí en el desierto. Juan entonces cumplió una noble misión. Recibió de parte de Dios una señal precisa también, que el Espíritu Santo vendría sobre el Cristo en forma de paloma para que le confirmase a Juan el Bautista que precisamente ese era el Mesías de Dios. Cuando Juan ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma, esa era una señal para él, para poder confirmar que efectivamente Jesús que estaba al frente de él era el Cristo, era Jehová que había venido y él, como Juan el Bautista, había preparado camino en el desierto para Jehová. Como Juan el Bautista, hermano, nosotros no somos la fuente de la luz de Dios, solo la reflejamos. Él reflejó esa luz que vendría, preparó el camino. Jesucristo es la verdadera luz que guía hacia Dios. Y nosotros ahora, al igual que Juan, ahora somos nosotros sus seguidores y debemos preparar camino también para que otros vengan a Dios. Transmitir esa luz al mundo, siendo también cada uno de nosotros apartado para Dios, viviendo con Dios, viviendo de la provisión de Dios, de lo que Dios nos da, haciendo las cosas diferentes a lo que el mundo hace, siendo cada uno luz que refleje el carácter de Cristo. Y dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Como Dios, hermano, Jesús siempre estuvo en el mundo. Claro, Dios está cubriéndolo, alcanzando a todo sitio. Pero cuando vino en carne al mundo, se cumplió el tiempo en que el mundo debía ser alumbrado por su luz, la luz de Jesús. Entonces, cuando seguimos a Jesús, seguimos la luz verdadera y así evitamos andar como ciego y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante, hermano, a fin de que no tropecemos a rato en la vida o a cada rato en la vida, para que aprendamos a ver los obstáculos que están enfrente nuestro, para que aprendamos a distinguir el camino y las variantes también que hay, que pueden confundirnos. Él es la luz verdadera. Él disipa la oscuridad del pecado en nuestras vidas. Seguir a Jesús, hermano, nos debe guiar, nos debe ayudar a evitar el pecado. Muchas veces la luz nos va a decir, huye de la tentación, arranca, no te quedes ahí. Esa va a ser la luz que nos va a alumbrar. Otra vez nos va a dar sabiduría para enfrentar los diferentes problemas que estaremos confrontando. Su luz, hermano, nos muestra la verdad. Nos hace distinguir entre tanta información cuál es la verdad. Y Él nos alumbra, nos muestra la verdad, su palabra, y nos muestra el camino también para llegar a Dios, a través de lo que nos dice la Escritura. Cada uno de nosotros debe permitir que esa luz nos alumbre. Permite que Cristo alumbre tu camino y nunca tropezarás en la oscuridad. Y la expresión que menciona Juan, venía a este mundo, está precisamente dirigida a Cristo y no a todo hombre. Él, Dios creador, Jehová, vino a este mundo. Con su llegada, Cristo se identifica como la luz verdadera para quienes profesan creencia en Él, que ilumina la conciencia humana y nos revela nuestra culpa, nuestra responsabilidad con nuestro Creador, nuestro Dios, que nos alumbra con una luz de esperanza hacia lo porvenir. Y dice Juan en el capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como Dios, Jesús ya estaba en el mundo, claro, Él estaba incorporado también, sustentando su creación.
Antes que viniera como el Cristo, Él estaba acá. Pero el mundo no conoció a Dios cuando Él era un Dios invisible. Y tampoco le reconoció cuando se hizo visible. Tampoco le reconoció cuando vino en carne. Las criaturas, hermanos, inteligentes, los seres humanos, no fueron capaces de reconocer a su creador. Él vino a ser un habitante de su creación. Él vino a convertirse en un ser creado, siendo Él el creador. Pero no fue bien recibido, dice Juan, porque no le reconocieron. Los hombres no aceptaron que el creador se hiciera como un hombre más. Los más religiosos llamaron a eso blasfemia, una gran ofensa a Dios, que un hombre se hiciese Dios o que Dios se hiciese hombre. A pesar de que las escrituras así lo señalaban, que Dios mismo, que Jehová mismo vendría y los salvaría. Pero a ellos no les gustó el aspecto del Señor Jesucristo. No les gustó su apariencia, la actitud, su carácter, sus enseñanzas, su simpleza, su humildad ni sus milagros. Hay muchos que no les gustan algunos textos de la Escritura, no les gusta esto, no quieren seguir esto otro, les parece que el apóstol Pablo se equivocó, que no quiso decir esto, que quiso decir esto otro. No les gustan. Es que los seres humanos queremos muchas veces guiarnos por nuestros propios gustos, pero no por lo que el Señor nos viene a revelar. El mundo no supo identificar quién era el Señor Jesús. El Creador no fue reconocido por sus criaturas cuando se hizo una criatura como ellos. ¡Ja! Fue una sorpresa, pero no era una sorpresa, ya estaba escrito. El Creador nació, fíjense ustedes, recuerden, de una de sus criaturas, de María. Él nació de una de sus criaturas. María fue creada por Jesús y él nació de ella. Vivió como bebé, luego como niño y como joven. Tuvo que aprender todo, hasta un oficio para ayudar con el sustento del hogar. El Dios del universo, el creador, se hizo semejante a sus criaturas, aunque ciertamente mostró poderes superiores nunca vistos, pero aún así no le reconocieron. Quiso vivir como uno más de nosotros para poder ejecutar un plan secreto que estaba anunciado hace siglos para salvar a esas criaturas. Y vuelve a decir Juan en su primera epístola, ahí en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si no conocieron al Señor, al Creador, con todos sus milagros, con toda su autoridad, con todo su poder, ¿qué podemos esperar de nosotros cuando vayamos con esta palabra a enseñársela a otros incrédulos? Nos van a tirar la palabra por la cabeza muchas veces. Nos van a hacer pasar un pésimo mal rato. Y así como no le conocieron a Él, dice Juan, y le rechazaron, asimismo nos toca a cada uno de sus seguidores que no nos reconozcan y que nos rechacen. La creación misma no reconoció al Creador. ¿Cuánto más a nosotros? Juan el capítulo 1, versículo 11, dice entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Incluso el pueblo elegido por Dios, los judíos, los hebreos, los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, incluso el pueblo elegido por Dios para anunciar al Mesías, lo rechazó. Aunque el Antiguo Testamento predijo su llegada, ellos tenían la palabra, ellos habían multiplicado la palabra, la habían duplicado, la habían escrito en muchos textos para no perderla nunca. La habían transcrito de un lado para el otro. Poco sirvió todo lo que sabían los judíos en la ley y los profetas, porque cuando apareció el Mesías que tanto esperaban, no lo reconocieron ni aceptaron e incluso fueron sus capturadores y quienes pidieron a gritos su muerte. Dice el apóstol Juan, a lo suyo, es decir, a su propia posesión vino. La palabra en griego está en el género neutro. Quiere decir a lo suyo, a su tierra, a su propia tierra, a su ciudad, a su templo, a sus posesiones. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Su propio pueblo. No lo aceptaron, no lo acogieron, no le dieron honra ni majestad, porque no le creyeron a pesar de su sabia enseñanza, de sus muchísimos milagros, de su gran poder, de su autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza. Las tierras de Israel, lo suyo, y el mismo pueblo que allí habitaba, los judíos, no le recibieron. Y paradojalmente sus enemigos, los demonios, lo reconocían y debían huir ante su presencia, pero los religiosos planearon atraparlo, encerrarlo y matarlo. Y aún más, los suyos, nosotros, todas sus criaturas, todos, no solamente los judíos, todos nosotros,
en forma natural, no le recibimos. Tiene que haber una obra de Dios en nosotros. La fe, tiene que funcionar la fe, tiene que funcionar el arrepentimiento, tiene que la palabra hacer algo en nosotros. El verbo tiene que hacer algo en nosotros para que nosotros podamos reconocerlo y recibirle. No aceptarlo, como dicen algunos. Ah, aceptó al Señor. No, recibir al Señor. Es algo más poderoso, hermano. Recibirle. Aceptarle, yo te puedo aceptar a ti, pero no recibirte. Recibir al Señor. Recibirlo en el corazón, en tu casa, en tu medio, en tu lugar, en donde estés. Recibirlo. Recibirlo, acogerlo, estar con Él, vivir con Él, ser con Él, hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Recibirlo en toda tu vida diaria. No solo una aceptación. Y Juan el capítulo 1, versículo 12 y 13, dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí en este versículo hay una triple negación de origen humano que dice, no de sangre, no por voluntad humana, no de varón. No de sangre, dice. No de descendencia humana superior, no de generación humana alguna, no de hombre de manera alguna, sino un nuevo nacimiento, nacido de Dios, de su misma esencia. Ese es el verdadero discípulo, ese es el verdadero creyente, es el verdadero cristiano. Y dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad quiere decir, les dio autoridad, les dio capacidad. Todos los que reciben a Jesús como Señor de sus vidas y que creen en el nombre de Jesús, reciben poder de Dios, reciben autoridad, capacidad. Somos capacitados para ser hechos hijos de Dios, que implica también recibir aquel sello, el Espíritu Santo, el sello de hijo adoptivo de Dios, renacido espiritualmente para una nueva vida en Dios. A través entonces de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro como nuevos, no como reparados, no como un vehículo viejo, como un auto viejo reacondicionado. No, sino como uno nuevo, uno engendrado de parte de Dios como hijo de Dios, con nuevas metas, con nuevas actitudes, con nuevos deseos, nuevas motivaciones. Un nuevo camino por el cual debes andar. No en los caminos antiguos, no, por el camino nuevo. El camino de la fe, el camino de la palabra, el camino que Dios nos indica a través de su verdad, la palabra. Como viene de Dios, hermano, este es un nacimiento espiritual que nos lleva a formar parte de la familia espiritual de Dios. ¿Seguimos físicamente en el mismo cuerpo? Claro, en tu mismo cuerpo, el que está enfermo, el que está viejo, el que se está dañando. Pero ahora pertenecemos a un nuevo cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Al nacer de Dios formamos parte de su familia. Este es un nacimiento espiritual. Somos nacidos de Dios con su sello, con su protección, puesto en nosotros su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que está con nosotros y en nosotros. El nuevo nacimiento no es por raza, ni ninguna cualidad o condición previa. No es por mérito, no es por esfuerzo humano, no es por voluntad humana, sino a través del poder de Dios actuando en la persona que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido. No de sangre, no por voluntad humana, no de varón, como dice la Escritura. Y dice Juan el capítulo 1, versículo 14, que es el versículo más importante tal vez de este texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la idea central a la cual quería llegar el apóstol Juan. Que el verbo de Dios, o sea, Dios mismo, fue hecho carne, el creador, y vivió como uno más. Si se rechaza esta verdad, hermano, de la encarnación de Dios, todo el evangelio eterno se derrumba. Si no creemos que Dios mismo, el Padre eterno, vino a nosotros, empezamos a tambalear. El verbo fue hecho carne, indica que Dios, que Jesús se hizo humano. Jesús es el maestro perfecto, pues es la imagen del Dios invisible que muestra cómo Dios piensa, cómo debemos pensar nosotros también. Sino, ¿cómo podríamos saberlo si la palabra no hubiese sido revelada, si el verbo no hubiese sido revelado? Fíjense lo que escribe el apóstol Pablo ahí a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermano, al ser el unigénito del Padre, Dios mismo con nosotros en forma humana, es el ejemplo perfecto, es el modelo para vivir y nos da también poder para hacerlo. El mismo apóstol Pedro lo dijo ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús, hermano, como hombre perfecto, es el sacrificio perfecto. Su muerte cubre los pecados y cumple también con las demandas de Dios. El apóstol Pablo escribió ahí a los de Colosas, en Colosenses 1, del 15 al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Este Dios habitó entre nosotros. Habitó significa en este contexto, ocupó el tabernáculo. La analogía probablemente se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó allí su gloria. Así Jesús mismo se identificó también con la humanidad al habitar en este tabernáculo, al hacerse carne y tener un cuerpo igual al de nosotros. Dice la Escritura, vimos su gloria, dice Juan. Él fue testigo, estuvo allí, fue uno de los apóstoles. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan. No por el ojo del sentido, el cual vio en él tal vez solo al carpintero o a uno de los tantos rabí, sino aquella gloria que fue discernida y vista espiritualmente, cuando ellos pudieron comprender todo. Y hoy podemos verla también solo los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque el resto no entenderán nada, será hablarle en chino mandarín. Puedes tú entender esto y gracias a Dios que puedas entender esto. Y si puedes entender esto es porque Dios te está iluminando. Dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 3 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria al Señor, hermano. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también escribe ahí en 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Debemos conocer a nuestro Dios, al Espíritu de nuestro Dios, al Espíritu que hay aquí en la palabra, no a las cosas solamente materiales, al milagrito, a la cosita superficial. Espiritualmente conocer al Señor. La gloria de Dios la podemos ver manifestada en un hombre perfecto, lleno de gracia, que es el Señor. El Señor Jesús lleno de amor, de ternura, de sabiduría. El Señor Jesús lleno de pureza, de espiritualidad sin igual. Él lleno de majestad, de mansedumbre, en riqueza y en pobreza, en poder e en debilidad, se nos manifestó a nosotros, siendo el Creador. El término usado unigénito del Padre indica que Jesús es el único Hijo de Dios, destacando su singularidad y una relación con Dios distinta a la de los creyentes que somos llamados Hijo de Dios con minúscula. Cuando Jesús, hermano, nació de una criatura suya,
Fíjense usted, de María, como decía, estuvo en los brazos de María, de aquella criatura. Respiró también su propio aire creado, su propia naturaleza también tuvo contacto con ella. Caminó por las tierras que él mismo creó, navegó y caminó por las aguas que él mismo hizo. Comió pescado, comió pan que él mismo dio de alimento a sus criaturas. Esta sí que es una revelación de las más importantes de nuestra fe. Dios se hizo hombre, el Todopoderoso, estuvo igual que tuvo en un cuerpo, te entiende perfectamente, entiende tus dolores, entiende tus debilidades, entiende tus sufrimientos, entiende todo lo que está pasando por tu vida. No solamente lo entiende de la perspectiva de Dios, sino que la entiende de la perspectiva de hombre. Porque el Todopoderoso se hizo hombre, el Altísimo, el Alfa y la Omega, el principio y fin, habitó como uno más. Gloria, hermano, al Dios fuerte, al Padre eterno, que se nos manifestó y nos fue dado. Como dijo el profeta Isaías ahí 700 años antes de Cristo. Este versículo, hermano, es importantísimo. No te lo puedes olvidar. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. Es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el hijo que nos es dado, el niño que nos es nacido, el principado sobre su hombro. Estaba profetizado por Isaías 700 años ante Cristo que el Padre eterno, que el Dios fuerte sería niño, se nos daría a nosotros como hijo. Y el Creador, hermano, el Dios santo, caminó, usted ya sabe, por los mismos caminos que tenemos, caminó entre hombres malvados, entre los terrenos gobernados por Satanás y sus huestes espirituales de maldad, compartió y caminó en medio de las tinieblas de este, su mundo caído, acá en el pecado, y allí el Señor en medio de la maldad, en medio de toda esa turba de gente mala, fue luz allí. Y no se manchó de pecado, a pesar de que estaba rodeado de pecadores, no se oscureció, porque las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Se enfrentó a los muertos espirituales, se enfrentó a los que fallecían también cerca suyo. Soportó nuestro Dios escasez, sed, hambre, humillaciones de todo tipo, el dolor, porque tenía un propósito excelso, mayor que cualquier carencia, mayor que cualquier tentación, mayor que cualquier debilidad. Salvarnos, salvarnos, cambiar nuestro destino, darnos esperanza en medio de este mundo malo, en medio de todas nuestras carencias, nuestras tentaciones, nuestras debilidades. En medio de todo eso tengamos una luz de esperanza, una luz que disipe la oscuridad, nuestras tinieblas. Podamos verle a Él, podamos planear nuestro futuro con Él, haciendo hoy día lo que corresponde de acuerdo a su palabra. El Señor no era mitad hombre, mitad Dios, era todo Dios y todo hombre. Y nos comprende plenamente. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No solo el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. Por eso cuando da el mandato ahí de Mateo 28 y dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, 10 días después, en Pentecostés, entendió que había que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque ese era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Antes de que Cristo viniera, hermano, la gente podía conocer a Dios en parte. Luego de su venida lo conoció en su totalidad porque vino visible y tangible en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la expresión perfecta entonces de Dios en forma humana. Los dos errores más comunes son minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Hay muchos que quieren poner a Jesús allá, segunda persona de la Trinidad. Quieren poner a Jesús, no, más chico que el Padre. No, Jesús es tanto Dios como hombre. Jesús es Jehová que vino a nosotros a salvarnos. Yo mismo iré, yo mismo. Busque la palabra yo mismo, hermano, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y se va a encontrar
con ese Dios, con ese Jehová de los ejércitos, diciendo, yo mismo iré, yo mismo, yo mismo. Eso es tan importante, hermano, que el apóstol Juan vuelva a señalar ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Jesucristo ha venido en carne, el Dios creador vino en carne. Fue lleno de gracia, completamente aceptable al plan del Padre Eterno, por tanto, apto para interceder por nosotros, por mi maldad, por mis múltiples pecados y por los tuyos, por supuesto. Lleno él de verdad, plenamente consciente de las cosas que iba a revelar, y las vino a revelar a nosotros. No todo, pero lo suficiente para que podamos acceder a su presencia. Y Juan capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El profeta Juan fue engendrado en el vientre de su madre Elizabeth 6 meses antes que cuando María recibió la noticia de su embarazo por parte del ángel Gabriel. 6 meses antes. Pero Juan el Bautista sitúa a Jesús antes que él. Porque él entendía, Juan entendía que el Mesías existía desde la eternidad. Porque él había venido a preparar camino para Jehová que vendría, a enderezar las calzadas. Juan el Bautista dijo, en el fondo, mi sucesor es mi superior, porque él es mi antecesor. El sucesor era Cristo, el que vendría después de él, pero él era superior a él. ¿Por qué era superior? Porque era su antecesor. Y no solamente su antecesor, sino su creador. Juan tuvo la tremenda experiencia de poder anunciar al creador cumpliendo su plan de salvarnos. Por eso es el mayor también. Y Juan, el capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. En Él habita la plenitud de toda la deidad. Él es Dios. Él es el Dios invisible que se nos hizo visible. Y de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. De Él tomamos todos los que hemos sido creados y nacido de nuevo. Recibimos de su gracia y su inmerecido perdón. El hecho de que Juan afirme que la gracia viene de su plenitud enseña que esta es más que una buena disposición o un favor impersonal de Dios. Dios acude con toda su provisión y poder en tu ayuda, en tus necesidades, en tus debilidades, a través de Cristo, a través de su palabra. Necesitas ser fortalecido en este momento. ¡Ja! Te has equivocado, ¿verdad? Sí. ¿Has vuelto a fallar? Sí. ¿Te sientes débil? ¿No cumpliste lo que dijiste que iba a cumplir? ¿Se han agotado tus fuerzas? ¿Se está apagando el deseo de servir a Dios como lo tenías antes? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia de Dios hoy día te cubre y te levanta y te vuelve al camino, porque las tinieblas no prevalecieron sobre la luz, porque la luz rompe las tinieblas, rompe las barreras del pecado, rompe todas nuestras debilidades y nuestras faltas. Juan, el capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés escribió la ley de Dios y su justicia, 1500 años antes de Cristo. Mientras que Cristo, 1500 años después, enfatizó la misericordia, el amor y el perdón. Moisés representó la ley, pero Cristo vino a cumplirla. El mismo Señor dijo ahí en el Sermón del Monte en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, 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 no. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Antes la voluntad de Dios, hermano, se revelaba en la ley. Ahora se revela en Cristo. Así que conocer a Cristo profundiza nuestro entendimiento de Dios. Debes conocer a Cristo. Debes leer la Escritura, debes aprender, debes congregarte, debes recibir instrucción. Debes conocer a tu Salvador, a tu Dios. La ley despierta la conciencia del pecado y la necesidad de redención. La ley no salva a nadie, pero nos da conciencia de pecado. Nos da la idea de que estamos pecando.
Nadie puede cumplir la ley al 100%. La ley nos acusa, la ley nos condena. Ella solo tipifica la realidad que somos infractores de ley, que somos pecadores que merecemos sanciones. Pero el Evangelio del Señor, por lo contrario, eficazmente comunica la gracia, el perdón desde lo alto. Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues el pecado que estáis cometiendo no se enseñoreará más de ti, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él ya no será tu Señor el pecado, ya puedes dejarlo, ya el Señor es tu Señor, no el pecado. Por esto Pablo también llama al Antiguo Testamento sombra, mientras que llama al Nuevo Testamento sustancia. Dice Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que no te complique que si tienes que respetar tal fiesta, que el día de reposo es el sábado, que es el domingo, que este quiere comer cerdo, que este no quiere comer sangre, que este... eso es sombra de lo que había de venir. Cristo, Cristo, Cristo. La ley de Dios es santa, justa y buena y debemos hacer el uso apropiado de ella. Pero ella no nos lleva al perdón ni a la salvación verdadera. Así como ninguna misericordia procede de Dios para los pecadores, ninguna misericordia procede de Dios para los pecadores, sino solo por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo viene la misericordia de Dios. Ningún hombre también puede ir al Padre sino por Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dijo va al Padre. Nadie viene al Padre porque para ir al Padre tenemos que ir a Cristo. Nadie puede conocer a Dios salvo que Él lo dé a conocer, el unigénito Hijo de Dios, el amado. ¿Alguien quiere conocer al Padre? ¿Alguien conocer a Dios? Tiene que conocer a Cristo. ¿Alguien quiere ir al Padre? Tiene que ir a través de Cristo. Finalmente, Juan, el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, hermano. No sugiere el nacimiento terrenal de Jesús, sino que describe la relación amorosa y única de ese Padre imposible que tenga una comunicación directa con nosotros en su máxima expresión, sino a través del Hijo, que es la palabra, es el verbo, es el que crea, es el que se comunica con nosotros, el que es la imagen visible del Dios invisible. En el Antiguo Testamento Dios envió mensajes, usted ya sabe, por medio de profetas, pero nunca fue visto en su esplendor total. Porque a Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Porque Dios es espíritu y en su máxima expresión no lo podemos soportar, seríamos fulminados. Ver a Dios implicaría muerte instantánea. Pero el Señor quiso que lo viéramos a través de Cristo. Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice la Escritura, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso dijo Jehová a Moisés. Este es el texto más explícito. Dice, no podrás, le dijo a Moisés, ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios mismo declara que ningún ser humano puede ver su rostro y seguir con vida. Y también Éxodo 32, ahí en el 22 y 23, ahí cerquita. Y cuando pase mi gloria, le dijo Jehová a Moisés, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, te protegeré. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios, hermano, protegió a Moisés para que no fuera destruido por la inmensa gloria de Dios. El mismo profeta Isaías, también en Isaías 6:5, dice, entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías, hermano, entiende que estar ante la santidad de Dios implica muerte. Y este Dios tremendamente santo, tremendamente inmenso, imposible de poder definir, se quiso acercar a nosotros y se hizo criatura, se hizo igual a nosotros para que pudiéramos ver su rostro. Hablando, hermanos, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el apóstol Pablo dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
refuerza, hermano, la idea de la inaccesibilidad de la gloria divina en su totalidad. Pero a pesar de eso, el Señor buscó la fórmula para estar cerca de nosotros. La Escritura, hermano, enseña que Dios es absolutamente santo, no así el ser humano, que es pecador, que es muy limitado. Por tanto, la gloria plena de Dios es insoportable para la carne. Por eso cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento lo hacía como nube, como fuego, como ángel, como voz o a través de mediadores, como el ángel del Señor o profetas. Y en el Nuevo Testamento la manifestación de Dios es por medio de Jesucristo hombre. Por eso que Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Queremos conocer al Padre? ¿Queremos conocer a Dios en su máxima expresión? Conozcamos a Cristo. 1 Timoteo 3:16 escribió el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Claro que Dios tiene mucha piedad con todos nosotros. Grandísimo es este misterio que no muchos entienden. Padre amado, qué increíble lo que Dios nos puede enseñar y revelar. Vamos a estudiar este Evangelio de Juan en los próximos capítulos e iremos entendiendo las verdades aquí contenidas. Va nuestra edificación para conocer a nuestro Dios, Padre y Señor nuestro. Grandes son tus misterios, Señor, y tus revelaciones a los hombres. Imposibles de soportar para muchos. Muchos se niegan, pelean, discuten, no quieren entender quién eres. Gracias por habernos dejado, Dios, este Evangelio de Juan que estudiaremos paso a paso, si tu gracia, si tu voluntad nos lo permite. Señor, Padre amado, Padre eterno, ayúdanos a entender tus verdades y a efectuar todos los cambios y los procesos espirituales necesarios en nuestra vida para que sea pan y agua para nuestra vida, que sacien nuestra hambre y sed de ti. Señor, ayúdanos en nuestros momentos de confusión, de debilidad, de hasta tinieblas. Sabemos que en ti tenemos victoria. Estamos, oh Dios, eternamente agradecidos porque viniste a nosotros y te hiciste como uno de nosotros para mostrar tu gloria, para mostrarnos tu santidad, para permitirnos alcanzar tu perdón y vida eterna, para mostrarnos el camino, para mostrar tu rostro, ese rostro que fulminaba a cualquiera. Gracias, oh Dios, por hacerte uno de nosotros y mostrarnos el camino de salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén.